¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el primer crimen de la historia humana? Hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo, al mismísimo amanecer de la humanidad, para desentrañar una historia trágica y profunda, la de Caín y Abel. Esta no es solo una historia sobre dos hermanos, sino sobre la envidia, la ira y las consecuencias devastadoras de nuestras peores emociones. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar marcó un antes y un después para todos nosotros. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida. Pronto, tuvieron a su primer hijo, Caín. El nombre, Caín, significa adquirido o posesión, porque Eva dijo he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Tiempo después, nació su segundo hijo. Abel. En la Biblia nos cuenta que Abel se convirtió en pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra, agricultor. Ambos hermanos representaban dos formas de vida fundamentales, el pastoreo nómada y la agricultura sedentaria. Llegó el día en que los dos hermanos decidieron hacer una ofrenda a Dios a Caín. Como agricultor, tomó algunos de los frutos de su cosecha y los presentó. Abel, por su parte, tomó las primicias de su rebaño, los mejores y más gordos de sus corderos, y los ofreció también. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con el mismo agrado a Caín y la suya. ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo la ofrenda de Caín? A lo largo de los siglos, teólogos y eruditos han debatido esto. Algunos dicen que Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, las primicias de su rebaño, mientras que Caín simplemente ofreció algunos frutos, sin especificar si eran los mejores. Otros sugieren que la diferencia no estaba en la ofrenda en sí, sino en la actitud del corazón. Abel habría ofrecido su sacrificio con fe y un corazón puro, mientras que el corazón de Caín ya estaba manchado de orgullo o resentimiento. Sea cual sea la razón, el rechazo divino fue claro. La reacción de Caín fue inmediata y visceral. Su rostro se ensombreció, se enfureció y se sintió profundamente humillado. La envidia, ese monstruo verde, comenzó a crecer en su interior. Veía a su hermano Abel no como su familia, sino como la causa de su desgracia, el favorito que le había robado el favor de Dios a Dios. Al ver la oscuridad que se apoderaba del corazón de Caín, le habló directamente. Le hizo una pregunta crucial: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y luego le dio una advertencia que resuena hasta nuestros días: ansí haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Su deseo es controlarte, pero tú debes dominarlo. Imagina esta escena: el creador del universo hablando con un hombre, advirtiéndole sobre el peligro que se gesta en su propio corazón. Le estaba dando una oportunidad, una salida. Le estaba diciendo a Caín: tienes el poder de elegir. Puedes controlar esta ira antes de que ella te controle a ti. Le estaba enseñando una lección fundamental sobre la libertad y la responsabilidad. Pero Caín no escuchó. La semilla de la envidia y el resentimiento ya había echado raíces demasiado profundas. En lugar de reflexionar y buscar corregir su actitud, dejó que la ira lo consumiera por completo. Un día, mientras estaban en el campo, lejos de la vista de sus padres, Caín le dijo a su hermano Abel que lo acompañara. Y allí, en la soledad del campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La sangre de Abel, la primera sangre inocente derramada por la mano de otro hombre, clamó desde la tierra. Fue el primer asesinato. Un hermano matando a otro hermano. Un acto que rompió el vínculo más sagrado y desató una nueva forma de maldad en el mundo. La violencia, nacida de la envidia, había hecho su terrible aparición. Poco después, Dios volvió a hablar con Caín y su pregunta fue escalofriante en su simplicidad: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín se ha convertido en una de las frases más infames de la historia. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Con estas palabras, Caín no solo mintió, sino que negó cualquier responsabilidad por el bienestar de su hermano. Intentó desentenderse, como si la vida de Abel no tuviera nada que ver con él. Esta frase encapsula la frialdad y el egoísmo que lo llevaron a cometer el crimen. Pero no se puede engañar a Dios. La respuesta divina fue contundente. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En la tierra misma, que había recibido la sangre inocente, se convirtió en testigo de la atrocidad. Dios entonces pronunció una maldición sobre Caín. Le dijo que a partir de ese momento, la tierra que había trabajado ya no le daría sus frutos. Sería un fugitivo, un errante por el mundo, sin un lugar al que llamar hogar. La maldición no era solo un castigo,
sino una consecuencia directa de su acción. Al romper el vínculo con su hermano, también rompió su vínculo con la tierra y con su comunidad. Quedó aislado, desconectado. Caín, al darse cuenta de la gravedad de su castigo, exclamó: «Mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me expulsas de esta tierra y tendré que vivir lejos de tu presencia. Seré un vagabundo sin hogar, y cualquiera que me encuentre me matará». En su lamento vemos un atisbo de arrepentimiento, o al menos de miedo. Tenía pánico de las consecuencias, de vivir una vida de soledad y peligro constante. Pero aquí ocurre algo sorprendente. A pesar de la monstruosidad de su crimen, Dios le muestra una forma de misericordia. Para protegerlo, Dios le puso una marca a Caín, una señal para que nadie que lo encontrara lo matara. No sabemos qué era esta marca, pero su propósito era, claro, preservar su vida, aunque fuera una vida de exilio y remordimiento. Así, Caín se alejó de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, que significa errante, al este del Edén. Allí construyó una ciudad y tuvo descendencia. Su linaje continuó, pero la historia siempre lo recordaría como el hombre que introdujo el asesinato en la familia humana. La historia de Caín y Abel es mucho más que un simple relato antiguo. Es un espejo de la condición humana. Nos muestra cómo la envidia, si no se controla, puede convertirse en un veneno mortal que destruye no solo a otros, sino a nosotros mismos. Nos recuerda la advertencia de Dios. El pecado siempre está a la puerta, esperando una oportunidad para entrar. Pero también nos enseña que tenemos la capacidad y la responsabilidad de dominarlo. Cada día nos enfrentamos a pequeñas y grandes batallas en nuestro corazón. Celos en el trabajo, resentimiento hacia un amigo, ira en una discusión familiar. La historia de Caín nos grita a través de los milenios: cuidado, no dejes que esas emociones te controlen. Elige el camino de la reconciliación, del autocontrol, del bien. Porque como aprendió Caín de la manera más trágica, nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Gracias por acompañarme en este viaje a los orígenes de nuestra historia. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima historia.